Hoy no te hablaron para medir tu historia, sino para tocar el borde de tu formación, y por eso esta palabra llega con peso y con calma. Cuando en ese domingo te preguntaron quién te entrenó, no estaban mirando solo tu respuesta. Estaban rozando la obra escondida que te sostuvo cuando nadie veía el proceso. Tú sentiste que la pregunta cayó como una moneda fría sobre la mesa, y aún así algo dentro de ti no se quebró. Se quedó quieto, se quedó firme, se quedó escuchando. Piensa en una cocina sencilla, con una taza apoyada cerca del fregadero y el teléfono vibrando sobre la mesa mientras la luz de la tarde entra por la ventana. Allí, donde todo parecía común, la pregunta abrió un espacio distinto en tu pecho. Quizás sonrió la gente, quizás siguió el ruido, pero tú percibiste que tu respiración cambiaba y que tus hombros recordaban jornadas enteras de aprendizaje silencioso. No fue una pregunta cualquiera, fue un espejo, y el espejo mostró que tu vida no nació de improviso. Hay procesos que no hacen ruido pero dejan marca. Se parecen al pan que se amasa en silencio, al uniforme que se alisa antes de salir, al cuaderno donde se repiten las mismas letras hasta que la mano obedece con naturalidad. Así también fuiste formado en la repetición de días que parecían pequeños, y en esa repetición tu interior aprendió a sostener peso. Lo que otros llaman suerte, en ti ha tenido disciplina. Lo que otros llaman talento, en ti ha tenido paciencia. Lo que otros llaman llegada, en ti ha tenido taller. Por eso aquella pregunta no venía a humillarte, venía a revelar que tu respuesta no está hecha solo de palabras, sino de historia. Tú no llegaste a este punto por accidente, y el cielo no ignora el lugar donde fuiste moldeado. Hay una diferencia entre el brillo y la base, y muchos celebran el brillo sin saber cuánta oscuridad sostuvo la base. Tú, en cambio, llevas señales de base en la manera en que callas, en la manera en que observas, en la manera en que resistes sin anunciarte. Y eso pesa más de lo que parece. Recuerda a Samuel cuando escuchó una voz en... ¡Atención! Necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes sienten que Dios está hablando, pero no saben cuándo, ni qué, y viven con miedo de perder el momento correcto. El calendario secreto de los elegidos te dará esa claridad. Son 7 secretos del calendario del cielo, las marcas de tiempo que Dios deja en la vida de todo elegido, para que reconozcas las señales, identifiques la temporada en la que estás y veas la fecha que Dios reservó para ti antes de que pase. Deja de llamar coincidencia lo que es una señal de Dios. Deja de vivir en el reloj del mundo mientras el cielo habla en otro tiempo. Deja de esperar sin saber qué esperas. Tu temporada está pasando, y un elegido que no reconoce los tiempos de Dios llega desprevenido precisamente el día del cambio. Más de 10.000 elegidos ya leyeron las señales y tuvieron la convicción que buscaban hace años. Eran como tú. Sentían que Dios tenía algo marcado, pero no sabían leer las señales. Vivían en la espera silenciosa, y descubrieron que el día ya estaba en el calendario. Solo bastaba reconocerlo. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que otra temporada de tu favor pase sin que te des cuenta. Anoche, y todavía no entendía el origen de lo que estaba oyendo. Él aprendió a responder con sencillez antes de comprender el mapa completo, y tú también has estado aprendiendo a contestar antes de tener el nombre final de cada proceso. La vida te ha pedido obediencia en lugares donde querías explicación, y aún así seguiste. Ese es el punto. No todo entrenamiento se presenta con aplausos. Y veces llega vestido de rutina, de corrección, de espera, de silencio prolongado. Mira otra escena, una acera mojada después de la lluvia, tus zapatos tocando el suelo con cansancio, y en la mano una bolsa ligera que parece no explicar el peso que llevas dentro.
Allí se entiende que la formación no siempre se siente noble, a veces se siente repetitiva, seca, casi invisible. Pero el corazón aprende en esas distancias cortas, entre casa y deber, entre deseo y demora, entre lo que esperabas y lo que recibiste. Tu cuerpo lo sabe, tus manos lo saben. Tu memoria lo sabe aunque no sepa ponerle nombre. Y cuando tu cuerpo recuerda, también recuerda el alma. Hay días en que tu cuello se endurece como si quisiera protegerte de otra desilusión, y otros en que el pecho se afloja porque ya reconoció que no todo silencio es abandono. Esa distinción es una gracia. Puede ser que hayas estado llamando castigo a lo que en realidad fue preparación. Puede ser que hayas llamado atraso a lo que era entrenamiento. Puede ser que hayas llamado vacío a una habitación donde Dios estaba enseñando a tus pasos a no depender del ruido. Ahora entiendes por qué ciertas preguntas llegan en momentos precisos. No llegan para distraerte de tu destino, sino para mostrarte que tu identidad no fue improvisada por la mirada ajena. Tú fuiste formado en lo oculto, y lo oculto siempre termina hablando con una fuerza que incomoda a quien quería resumirte en una frase. Si escuchas con atención, ese domingo fue menos una pregunta y más una confirmación, y la confirmación no te empuja a presumir, te empuja a permanecer. Escribe en los comentarios, estoy pronto, y vuelve para mí, porque lo que se está abriendo no necesita estruendo, necesita reconocimiento. Cuando escribes esa frase, no estás actuando para otros. Estás declarando que ya no huyes de la formación que te sostuvo. Tu silencio deja de ser confusión y empieza a ser testimonio. Lo que fue sembrado en secreto comienza a ser visto con claridad, y esa claridad te prepara para el siguiente paso. Tal vez el mundo te quiera responder con títulos, cargos o etiquetas, pero tu interior sabe que la pregunta verdadera no era quién te aplaudió, sino quién te sostuvo en la disciplina. Hay una sabiduría en saber de dónde viene tu firmeza. El que no reconoce su entrenamiento suele venderse barato cuando llega la presión. El que sí lo reconoce camina con más paz, porque entiende que no es producto del azar. Tu vida tiene taller, y ese taller no fue improvisado. Mira de nuevo la mesa, la taza, la pantalla encendida, el pequeño intervalo entre una notificación y otra. En ese espacio tan ordinario se esconde una verdad grande. El alma entrenada no necesita defender cada paso con ruido. Puede sentarse, puede respirar, puede responder sin temblar. Esa serenidad no nace de orgullo, nace de haber sido trabajado en lugares donde nadie estaba mirando. Y cuando una persona ha sido trabajada así, su respuesta no suena vacía. Por eso hay momentos en que debes callar, no por miedo, sino por autoridad interior. Callar, en ese sentido, no es ausencia de voz, es dominio sobre la prisa de explicarte. Muchos esperan que te justifiques, que te reduzcas, que conviertas tu historia en una versión pequeña para no incomodar. Pero tú no estás obligado a encoger lo que fue construido con proceso. Hay un silencio que protege. Hay un silencio que madura. Hay un silencio que anuncia que ya no necesitas la aprobación de todos para saber quién te formó. Ese silencio también se parece a una puerta cerrándose suavemente detrás de ti mientras sigues avanzando por un corredor largo. No todo cierre es pérdida. Algunos cierres son cuidado. Algunos cierres son el fin de una intromisión. Algunos cierres son la mano de Dios, apartando voces que querían tomar crédito por una obra que no hicieron. Lo que parecía retracción era frontera. Lo que parecía demora era selección. Lo que parecía invisibilidad era reserva.
La pregunta de ese domingo entonces no fue solo social, fue espiritual, porque hay interrogantes que desnudan la raíz de tu obediencia, y cuando eso pasa, ya no puedes seguir viviendo como si nada hubiera sido sembrado en ti. Te toca honrar el entrenamiento, aunque haya sido incómodo. Te toca reconocerlo, aunque no venga con aplausos. Te toca responder con verdad, no con espectáculo. Y esa verdad te vuelve más estable que cualquier argumento bonito. Piensa en una aguja y en hilo, en manos que aprenden a pasar una y otra vez por el mismo punto hasta que la costura sostiene. Así fue tu formación, repetida, precisa, paciente. A veces dolió, porque no todo ajuste se siente agradable mientras ocurre. Pero sin esa repetición, hoy no tendrías la firmeza que te permite seguir cuando otros se desordenan. Hay belleza en la costura bien hecha, hay destino en lo que permanece unido. Tu corazón, sin embargo, todavía puede sentir el impulso de minimizar lo que Dios ha hecho en ti. Esa es la vieja costumbre, explicar el fruto sin nombrar la raíz, hablar del resultado sin honrar el proceso. Pero hoy se te invita a otra lectura. Se te invita a mirar tu propio camino y decir que no naciste improvisado. No fue casualidad que resistieras ciertas noches. No fue casualidad que aprendieras a esperar. No fue casualidad que el peso no te destruyera. En lo oculto ya había un maestro trabajando, y cuando el maestro trabaja, también corrige. Esa corrección a veces se sintió como límite, a veces como pérdida, a veces como puerta que no abrió cuando tú querías, pero el límite salvó tu centro. La pérdida salvó tu rumbo, la puerta cerrada salvó tu tiempo. Lo que parecía negación podía estar protegiendo tu profundidad. Hay dolores que no explican todo, pero sí limpian el camino para que tu respuesta sea más verdadera. No todo lo que se demoró te negó. Algunas cosas te libraron. Por eso tu testimonio no puede ser escrito desde la amargura. Debe ser escrito desde la conciencia. La conciencia dice, fui entrenado en la sombra para soportar la luz. La conciencia dice, mi respuesta de hoy tiene raíces que no se ven. La conciencia dice, no me sostengo solo en lo que me aplaude, sino en lo que me formó. Esa clase de certeza no grita, pero permanece. Y lo que permanece cambia el ambiente más que una explosión momentánea. Cuando el entrenamiento termina de hablar, tu rostro cambia. No se vuelve arrogante, se vuelve sereno. Las cejas dejan de pelear. La mandíbula deja de apretarse. El pecho deja de correr detrás de todas las opiniones. Empiezas a respirar, como quien ya no necesita demostrar cada paso. Esa respiración nueva es una señal de que la obra interna está saliendo a la superficie y nada de eso es pequeño. Es por eso que debes aprender a reconocer la mano que te condujo en lo secreto, porque si no reconoces esa mano, otros intentarán poner nombre a tu historia y te la robarán con definiciones ajenas. Pero cuando tú mismo ves el taller, las voces externas pierden poder. Ya no necesitas narrarte con vergüenza, ya no necesitas fingir que llegaste solo, ya no necesitas esconder la disciplina que te hizo fuerte. Tu historia se vuelve más limpia cuando la verdad entra. Escribe en los comentarios, Eubejo hizo, y vuelve para mí. Esa frase no es adorno, es reconocimiento, es mirar el proceso y admitir que ya no estás ciego frente a lo que te formó. Es dejar que la luz toque la costura de tu vida sin avergonzarte de las marcas. Cuando lo escribes, sellas en voz visible aquello que ya estaba hablando por dentro, y entonces la narración sigue, pero ya no te encuentra igual. Lo que se está revelando también toca tu manera de responder a la presión. Antes, quizás, buscabas una frase perfecta para defenderte. Ahora descubres que la firmeza vale más que la explicación interminable. Tu corazón aprende a distinguir entre aclarar y entregarse al juicio ajeno. No todo interrogante merece todo tu peso. No toda mirada merece tu historia completa.
Hay respuestas que solo nacen cuando la identidad ya no está en debate. Piensa en un pasillo de escuela, en una silla de plástico, en el ruido de fondo que se filtra desde otra sala mientras tú esperas tu turno. Ahí se aprende a no correr por aprobación, porque nadie madura de verdad en la prisa de encajar. El alma entrenada sabe esperar sin colapsar. Sabe escuchar sin desarmarse, sabe permanecer sin convertirse en espectáculo, y esa es una forma de libertad que muchos todavía no conocen. Hay un contraste fuerte entre ser observado y ser sostenido. Lo observado se desgasta rápido, lo sostenido permanece. Tú has estado en manos que no te soltaron, aunque tú no entendieras cada tramo del camino. Esa diferencia cambia la manera en que miras la vida, cambia la forma en que interpretas el rechazo, cambia la forma en que lees el silencio, cambia incluso la forma en que recibes una pregunta incómoda sin sentir que todo tu valor está siendo examinado. Ahora la imagen del hilo vuelve, porque todo entrenamiento verdadero deja tejido. Una puntada sola parece insignificante, pero muchas puntadas bien colocadas sostienen una tela, una costura, una pieza que resiste. Así también tus días han sido unidos por obediencias pequeñas, por renuncias discretas, por retornos que nadie aplaudió. No llamaste milagro a todo, pero ahora puedes ver que había dirección. Y la dirección era más importante que la prisa. No te sorprendas si en estos días te descubres más selectivo con tus palabras. La formación interna suele hacer eso. Te vuelve menos impulsivo, menos ansioso por narrar, más atento a lo que realmente construye. Hay gente que usa palabras para tapar vacío. Tú estás siendo llevado a usar palabras para confirmar verdad. Eso exige madurez, eso exige descanso interior, eso exige renunciar al viejo impulso de probarte a cada paso. Por eso no te extrañes si algunas relaciones o ambientes ya no encajan como antes. Cuando el entrenamiento cambia, también cambia la tolerancia al ruido. Lo que antes parecía normal, ahora pesa. Lo que antes distraía, ahora cansa. Lo que antes parecía compañía, ahora se revela como interrupción. No es desprecio, es discernimiento, y el discernimiento protege lo que en ti está madurando. Hay una manera de caminar que se nota en los hombros, en la quietud de las manos, en la forma de entrar a un lugar sin pedir permiso a la atmósfera. Esa manera nace cuando la persona ya no discute con su propio proceso. Tú estás llegando a ese punto. Todavía hay preguntas, sí, pero ya no te gobiernan. Todavía hay momentos de tensión, sí, pero ya no determinan tu valor. Lo que te entrenó sigue hablando, y su voz es más profunda que el comentario de un día. Escribe en los comentarios, estoy desperto, y vuelve para mí, porque lo que estás viendo no es solo una escena del pasado, es una lectura nueva de tu presente. La conciencia despierta no corre a explicar, primero reconoce, no se apresura a defenderse, primero escucha, luego camina con más verdad. Esa frase, escrita con sencillez, declara que tu interior ya no duerme frente a la obra que te sostiene. Y cuando despiertas así, todo empieza a ordenarse desde dentro. Hay algo más que debes guardar. No confundas entrenamiento con castigo. El castigo aplasta sin enseñar, pero el entrenamiento corrige mientras construye. Tu historia tiene marcas de construcción, tiene noches en las que pensaste que nadie entendía y aún así seguiste haciendo lo correcto. Tiene mañanas en las que el cuerpo pesaba, pero la decisión se mantenía. Tiene conversaciones donde dijiste poco, no porque no supieras, sino porque aprendiste a no desperdiciar fuerza en lo inútil. Eso es formación en acto. Lo que otros vieron como lentitud fue, muchas veces, una protección contra la precipitación. Lo que otros llamaron insistencia fue fidelidad. Lo que otros tomaron por silencio fue una escuela de dominio propio. En el mundo exterior,
Esas cosas pasan desapercibidas. En el reino de Dios, sin embargo, nada de eso es pequeño. Lo pequeño sostenido con constancia se vuelve columna. La columna no hace ruido, pero sostiene techo. Y tu vida ha sido ese tipo de soporte. Mira el entrenamiento como una lámpara encendida en cuarto oscuro. No ilumina todo de una vez, pero sí muestra el siguiente paso. A veces el problema no era la falta de luz, sino tu deseo de ver el mapa entero antes de obedecer. Hoy entiendes que la luz suficiente para un paso ya es guía verdadera, y esa verdad desactiva la ansiedad de tener que controlar el futuro. No necesitas dominar todo para seguir siendo fiel. Por eso te conviene honrar a quienes, de una manera u otra, Dios usó para entrenarte. No todos fueron amables, no todos supieron hacerlo bien. Algunos marcaron tu vida por contraste, mostrándote lo que no debías repetir. Otros te corrigieron con paciencia. Otros apenas estuvieron lo suficiente para dejarte una frase, una disciplina, una advertencia. Todo eso compone el mapa. Y cuando reconoces el mapa, dejas de insultar el camino porque fue duro. Hay una puerta interior que se abre cuando entiendes esto. Dejas de buscar una validación grandiosa y empiezas a caminar con fidelidad simple. Levantas la cabeza, respiras hondo, organizas tus pensamientos y aceptas que el proceso te hizo más sobrio. Esa sobriedad no te quita fuego, le da dirección. El fuego sin dirección consume, el fuego con dirección calienta, alumbra y permanece. No te sorprendas si alguna memoria vuelve con una claridad extraña, una habitación, una libreta, un día concreto, una voz que te corrigió, un momento en que no te dejaron escapar de la verdad. Esa memoria no llega para herirte otra vez, llega para mostrarte que en medio de la incomodidad había una semilla. Y la semilla no se veía mientras estaba bajo tierra. Solo ahora reconoces que la tierra no era tumba, era escuela. Tu cuerpo también aprende eso. Aprende que el cuello no necesita sostener todo, que el pecho puede aflojarse, que las manos pueden descansar sin perder vigilancia, que la garganta no tiene que cerrarse para protegerte. Esa relajación no es debilidad, es señal de que el alma ya no vive en alarma permanente. Hay una paz que no borra la historia, pero sí le cambia el peso. Y esa paz es uno de los frutos más nobles de la formación recibida. Quiero que notes la delicadeza de esta hora. No se te está pidiendo que niegues el dolor, sino que lo leas correctamente. Lo que dolió puede haber sido parte de una instrucción más amplia. Lo que te incomodó puede haber sido el molde necesario para que tu carácter no se rompiera al recibir más responsabilidad. Lo que parecía simple presión puede haber sido una misericordia escondida. A veces el cielo protege a través de límites, y no solo a través de alivio. Ahora viene un paso más delicado todavía. Escribe en los comentarios, soy el que aprendió, y vuelve para mí, porque no estás declarando superioridad, estás reconociendo memoria. Esa frase dice que ya no niegas el proceso, que ya no te avergüenzas del aprendizaje, que ya no le entregas a otro el nombre de lo que Dios hizo contigo. Aprendiste, y ese aprendizaje tiene forma. Aprendiste, y eso también es testimonio. Aprendiste, y por eso puedes seguir. Lo que sigue después de aprender es caminar con estabilidad. Ya no corres para verte listo, ya no finges fuerza para cubrir inseguridad, ya no te presentas como si no hubieras pasado por nada. Tu verdad está más limpia cuando se vuelve sencilla. Y la sencillez en una vida entrenada tiene más autoridad que la explicación sofisticada. Tú no necesitas adornar la obra, solo necesitas permanecer en ella. Cuando alguien te pregunte de nuevo, la respuesta nacerá distinta. Tal vez no dirás nombres para impresionar. Tal vez dirás con paz que fuiste formado en la obediencia, en la corrección y en la espera. Tal vez dirás que no todo tu crecimiento tuvo escenario.
Tal vez dirás que hubo manos, palabras, silencios y límites que te hicieron más entero, y en esa respuesta habrá descanso, no defensa. Hay una belleza serena en no tener que inflar tu historia para que sea válida. La verdad basta, la formación basta, la fidelidad basta. Lo que Dios hace en secreto no necesita maquillaje para ser real. Necesita ser reconocido, recibido y continuado. Cuando eso ocurre, la pregunta que antes te desestabilizaba se convierte en una puerta para contar con mansedumbre lo que realmente pasó. También hay una advertencia amable aquí. No regreses a los lugares donde tu proceso era despreciado, no porque debas odiar a nadie, sino porque hay terrenos que secan lo que apenas está brotando. Tú ya viste qué ambiente alimenta tu raíz y qué ambiente la confunde. Esa claridad es parte del entrenamiento concluido. No todo espacio merece acceso a tu vulnerabilidad. No toda opinión merece ocupar tu centro. Si guardas esta palabra, comenzarás a notar algo nuevo en tus decisiones pequeñas. Elegirás mejor con quién hablas cuando estás cansado. Elegirás mejor cuando respondes y cuando callas. Elegirás mejor dónde descansas la mente. Esa elección cotidiana es donde el entrenamiento demuestra su fruto. No solo te cambia una hora emotiva, te cambia la arquitectura de los días. Y allí es donde la transformación se vuelve visible. Te lo digo con claridad. El taller no terminó con una pregunta incómoda, sino que esa pregunta reveló cuánto ya había sido trabajado. Lo que parecía examen era testimonio, lo que parecía presión era revelación. Lo que parecía una escena aislada era una confirmación de la obra entera. Y esa confirmación te conviene porque te devuelve al centro de tu historia sin orgullo y sin vergüenza. Si hoy sientes una mezcla extraña de cansancio y alivio, no la rechaces. El cansancio viene del peso sostenido. El alivio viene de haber entendido. A veces la comprensión llega tarde, pero cuando llega, ordena lo que parecía disperso. Tu respiración puede hacerse más lenta. Tu mirada puede volverse más clara. Tu alma puede asentarse en el lugar correcto. Y eso también es parte de la respuesta. Tú fuiste entrenado para no depender del aplauso para existir. Fuiste entrenado para no convertir la reacción ajena en gobierno. Fuiste entrenado para volver al centro cuando el ruido quería dispersarte. Ese entrenamiento no fue casual. Fue misericordia en forma de proceso. Y ahora, al ver la mano que te guió, puedes agradecer incluso lo que no entendiste en su momento. Que no te engañe la sencillez de lo que ahora te rodea. Una mesa normal, una calle común, una conversación breve, una tarde sin espectáculo, pueden estar sosteniendo una obra inmensa. La vida espiritual, madura, aprende a leer lo pequeño. Aprende a no despreciar los días sin fuegos artificiales. Aprende a reconocer que la constancia es una forma de gloria. Y aprende también que el silencio, cuando es correcto, no borra la presencia, la intensifica. Por eso, no te acuses por necesitar tiempo para ordenar lo vivido. El proceso no te rompió para dejarte vacío, te trabajó para dejarte disponible. Hay una diferencia enorme entre quebrarse y ser labrado. Lo quebrado queda inútil cuando no hay reparación. Lo labrado queda útil para sostener más de lo que antes podía, y tú estás siendo llevado de la confusión a la utilidad serena. Si alguna persona quiso que te sintieras pequeño frente a la pregunta, no lo recibas como sentencia. Recíbelo como ocasión para afirmar que tu historia no cabe en la superficialidad de una impresión ajena. Hay más en ti de lo que la pregunta alcanzó a tocar. Hay más fondo, hay más disciplina, hay más verdad, y esa verdad no necesita gritar para hacerse real, solo necesita ser habitada. Ahora respira sin apuro. Deja que el pecho descanse, siente la quietud de tus manos y la firmeza de tus pies. La paz que llega después de comprender no siempre es inmediata, pero sí es segura cuando se acepta sin lucha. Tú no estás llegando tarde.
Estás llegando con peso verdadero, y el peso verdadero no aplasta cuando viene de Dios. Centra. Por eso, cuando calles, que tu silencio sea limpio. Cuando hables, que tu palabra sea medida. Cuando recuerdes, que tu memoria sea una lámpara y no una cadena. Cuando avances, que sea con el paso de quien ya fue formado. No necesitas correr hacia la validación de nadie. Necesitas caminar en la conciencia de lo que ya fue trabajado en ti. Ese es el lugar correcto. Y si hoy alguien todavía insiste en preguntarte quién te entrenó, no te avergüences de la respuesta. Di la verdad con calma. Di que hubo un proceso, una disciplina, una gracia oculta. Di que no llegaste solo. Di que fuiste guiado. Di que aprendiste. Esa respuesta no te empequeñece, te estabiliza, porque reconocer la formación es honrar la mano que te sostuvo cuando tú mismo no sabías sostenerte. Te bendigo para que tu memoria no se vuelva acusación, sino mapa. Te bendigo para que tu silencio no sea miedo, sino madurez. Te bendigo para que cada pregunta que antes te desordenaba, ahora te recuerde lo que ya fue plantado en tu vida. Tú eres conocido en el secreto y afirmado en el proceso. Tú eres sostenido por una mano que no se cansa. Tú eres guardado en medio del aprendizaje. Tú eres llamado a permanecer con paz. Que tu casa, tu mesa, tu trabajo y tu descanso reciban esta claridad con suavidad. Que tu mente se aquiete donde antes corría, que tu cuerpo descanse donde antes se tensaba, que tu espíritu reconozca la fidelidad escondida que te formó. Hay una historia mayor que la pregunta del domingo. Hay una obra que no terminó. Hay una paz que ya empezó a cubrirte. Estás helado. ¡Atención! Necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes sienten que Dios está hablando, pero no saben cuándo, ni qué, y viven con miedo de perder el momento correcto. El calendario secreto de los elegidos te dará esa claridad. Son 7 secretos del calendario del cielo, las marcas de tiempo que Dios deja en la vida de todo elegido, para que reconozcas las señales, identifiques la temporada en la que estás y veas la fecha que Dios reservó para ti antes de que pase. Deja de llamar coincidencia lo que es una señal de Dios. Deja de vivir en el reloj del mundo mientras el cielo habla en otro tiempo. Deja de esperar sin saber qué esperas. Tu temporada está pasando. Y un elegido que no reconoce los tiempos de Dios llega desprevenido precisamente el día del cambio. Más de 10.000 elegidos ya leyeron las señales y tuvieron la convicción que buscaban hace años. Eran como tú. Sentían que Dios tenía algo marcado, pero no sabían leer las señales. Vivían en la espera silenciosa y descubrieron que el día ya estaba en el calendario. Solo bastaba reconocerlo. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que otra temporada de tu favor pase sin que te des cuenta.